día. En esta ocasión, para la sesión número 2 de la materia de programación, vamos a ver los siguientes temas: la escritura general de un programa, el estilo recomendado, la programación estructurada y lo que es el lenguaje C++. ¿Vale? Y pues todos esos temas recaen dentro del tema principal de lenguajes de programación. En la estructura general de un programa, primero tenemos que tomar en consideración lo que es la escritura de los algoritmos. Esta escritura de los algoritmos, al escribir un algoritmo debemos considerar las siguientes partes. Obviamente este algoritmo ya no es el algoritmo que vimos anteriormente, en donde enumerábamos los pasos. Esto ya es un algoritmo de programación, ¿vale? Entonces, la primera parte de los algoritmos, pues debe tener una cabecera que contiene el nombre del algoritmo completo, precedido por la palabra algoritmo, ¿sí? Debe tener un cuerpo que contiene a su vez otras dos secciones: el bloque de las declaraciones y el bloque de las instrucciones. En el bloque de las declaraciones se definen o se van a declarar las constantes, los tipos de datos y también las variables. Se recomienda seguir el siguiente orden. Primero se declararían lo que son las constantes, ¿sí? A través de la palabra reservada const, y posteriormente se declaran las variables. En dado caso de que no existieran constantes, pues este apartado o esta parte de la declaración se puede omitir, ¿vale? Y los bloques de instrucciones pues deben de contener las acciones que se van a ejecutar para obtener los resultados, ¿sí? Las instrucciones o acciones se deben colocar en este bloque. Podrán clasificar de la siguiente manera, ¿vale? Puede haber el inicio y el fin. La primera instrucción de este bloque siempre va a ser la del inicio y la última siempre va a ser el fin. De asignación, esta instrucción permite almacenar en una variable el resultado de evaluar una expresión, perdiéndose cualquier otro valor previo que la variable pudiera tener, ¿vale? Su formato sería más o menos en sería el nombre de la variable, después una flechita hacia la izquierda, ¿sí? Y la expresión, que quiere decir que esta variable va a obtener este valor, ¿sí? Esta flechita hacia la izquierda es como si nosotros pusiéramos el símbolo del igual. Está también el bloque de lectura, en donde se toman uno o varios valores de los dispositivos de entrada y los almacena en memoria en las variables que aparecen listadas en la propia instrucción, ¿vale? Y se utiliza a través de la instrucción leer y entre paréntesis la variable o las variables que se van a leer, ¿sale? Después tenemos el bloque de escritura, que es el envío de los datos a un dispositivo. Ya puede ser también impreso o puede ser mostrar en pantalla, ¿vale? Y se utiliza de la siguiente manera: por ejemplo, la palabra escribir y entre paréntesis la variable o las variables que se van en este caso a escribir. Y existe también el bloque de bifurcación, que las bifurcaciones en el flujo de un programa se realizarán de manera condicional. Esta es la función del resultado que evaluará la condición, perdón. Por ejemplo, si yo quiero que pase algo, si yo espero un valor esperado, se realizan dichas actividades. Si no se cumple esa condición, pues se van a realizar cualquier otra. Eso quiere decir bifurcación, que se puede programar ya sea cuando la condición sea verdadera o cuando la condición sea falsa. Y también tenemos dentro de la estructura de un programa lo que son los contadores, los acumuladores y los interruptores. Un contador es una variable cuyo valor se incrementa o se decrementa en una cantidad constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción, ¿sale? Entonces, por eso es un contador. Si yo quisiera, por ejemplo, saber
cuántas vocales hay en mi nombre, pues yo puedo tener un contador que me haga esa acción, ¿sí? ¿Cómo se declara un contador? Pues de la siguiente manera, ¿vale? El nombre del contador, la flechita hacia la izquierda, otra vez ponemos el nombre del contador, después el símbolo de más para los incrementos o el símbolo de menos para los decrementos y después el valor constante. Por ejemplo, puede ser, el nombre del contador puede ser contador, la flechita hacia la izquierda o el símbolo del igual, ¿sale? Contador es igual a contador más 1, ¿sale? Acumuladores son variables cuyo valor se incrementa o se decrementa en una cantidad variable. Necesitan operaciones de inicialización y de acumulación, ¿sale? Por ejemplo, si yo quiero realizar la sumatoria de la secuencia de los números del 1 al 10, ¿vale? Entonces yo puedo tener un acumulador que se llame sumatoria y esa sumatoria pues siempre, como va a ser una suma constante, pues debe de empezar siempre desde 0, ¿vale? Entonces sería, por ejemplo, aquí sumatoria igual a 0. En acumulación pues ya sería de la siguiente manera. Sería sumatoria es igual a sumatoria más el valor que yo deseo incrementar, ¿sale? Y los interruptores son banderas o son variables especiales que me van a permitir interrumpir la secuencia de un programa, ¿vale? Por lo regular siempre pueden tomar los valores de verdad o falso. Por ejemplo, puedo yo tener un listado de números pares, puedo yo leer los números pares y si en determinado momento en lugar de leer un número par leo un impar, puedo tener un interruptor que me indique precisamente esa interacción. Si se leyera el impar, pues básicamente el programa terminaría, porque a mí nada más me interesa que se lean los valores pares, ¿vale? Entonces esa es la función del interruptor, detener las acciones que se están realizando de acuerdo a una condición. Y el estilo recomendado para la escritura pues vendría siendo que está aquí, ¿vale? Tenemos la palabra algoritmo, después debe tener un nombre, después viene la declaración de las constantes siguiendo esta manera, después la declaración de las variables, ¿sí? En donde las variables le tengo que poner el tipo de datos. Recordemos que los tipos de datos pueden ser enteros, pueden ser reales, pueden ser caracteres, pueden ser texto, ¿sale? 2 puntos, ¿qué nombre va a tener la variable? Y si van a ser más de una variable de este mismo tipo de datos, pues se pueden separar a través de comas, ¿sí? Después tenemos el inicio y después cada una de las acciones que se van a realizar en el algoritmo y finalizamos con la palabra fin. Y siguiendo el ejemplo que ya habíamos estado viendo, el de la obtención del promedio de un alumno, podemos tener el siguiente algoritmo, ¿sí? Podemos tener algoritmo, le podemos poner un nombre, por ejemplo, promedio. ¿Qué variables voy a tener? Voy a tener 3 variables enteras, que van a ser la parcial 1, la parcial 2 y la parcial 3. Voy a tener una variable de tipo real, que va a ser la del promedio, ¿sale? Aquí nada más chequen que estas 3 variables son del mismo tipo de dato, pero están separadas a través de coma. Después viene el inicio. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues primero voy a leer lo que hay en la parcial 1. Después voy a leer lo que hay en la parcial 2. Después voy a leer lo que hay en la parcial 3. Después voy a realizar la operación del promedio. Y finalmente voy a escribir o voy a mostrar ese promedio, ¿vale? Y termina. Y pues bueno, la programación estructurada, ¿qué es? Es un conjunto de técnicas para desarrollar algoritmos fáciles de escribir, verificar, leer y modificar. Esta programación o este tipo de programación utiliza un diseño descendente
que consiste en diseñar algoritmos en etapas, yendo de los conceptos generales a los más específicos. También utiliza recursos abstractos. En cada descomposición de una acción compleja se supone que todas las partes resultantes están ya resueltas, posponiendo su realización para el siguiente refinamiento. Y también utiliza estructuras básicas. Los algoritmos deberán ser escritos utilizando únicamente 3 tipos de estructuras básicas. Y esas estructuras básicas, ¿cuáles son? Tenemos la estructura secuencial, que como su nombre lo indica, se caracteriza porque una acción se ejecuta una detrás de otra, ¿sale? De manera secuencial. El flujo del programa coincide con el orden físico en el que se han ido poniendo las instrucciones, ¿vale? Por ejemplo, en diagrama de flujo tengo una acción, después otra y después otra, ¿sale? Tenemos también la estructura selectiva, que en donde se ejecutan acciones u otras según se cumpla o no una determinada condición. Estas pueden ser simples, dobles o múltiples. Y en los diagramas de flujo, por ejemplo, para las estructuras simples, se utiliza el símbolo del rombo, ¿sí? Y la condición va aquí. Si la condición se cumple, pues entonces se va a ejecutar esta acción. Si no se cumple, pues se va a saltar la acción y va a hacer otra cosa, ¿sale? Entonces, en un diagrama de flujo, esta estructura selectiva debe de tener un camino para en caso de que sí se cumpla y otro camino para en caso de que no se cumpla la condición que aquí se especifique. Pueden ser también de estructuras selectivas dobles. Cuando el resultado de evaluar la condición es verdad, se ejecutará una determinada acción o un grupo de acciones, y si el resultado es falso, otra acción, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Entre aquí nada más está haciendo algo cuando la condición es verdadera. Aquí está haciendo una acción diferente tanto para el caso verdadero como para el caso falso, ¿vale? Y la múltiple es cuando se ejecutan más acciones dentro de la condición. Por ejemplo, si se cumpliera esta condición, se van a hacer estas 3 acciones, ¿vale? Y finalmente las estructuras repetitivas o los ciclos o los bucles, dependiendo cómo los conozcan, ¿sí? Las acciones del cuerpo de ciclo se repiten mientras o hasta que se cumpla una determinada condición. Aquí en los ciclos es cuando nosotros empezamos a utilizar lo que son las contadores o interruptores para controlar el flujo del ciclo, ¿sí? Un ciclo no puede ser infinito porque el programa se ciclaría y nunca terminaría, ¿vale? Existen 3 tipos de estructuras repetitivas. Mientras, que lo que caracteriza este tipo de estructura es que las acciones del cuerpo del ciclo se realizan cuando la condición es cierta. Por ejemplo, mientras esta condición se esté cumpliendo, va a realizar esta acción, y aquí la línea de flujo me está diciendo que se va a volver al inicio de la condición, ¿sale? Una vez que la condición sea falsa, se sale del ciclo y ya realiza otra acción diferente, ¿sale? La estructura hasta, las acciones del interior del ciclo se ejecutan una vez y continúan repitiéndose mientras que la condición sea falsa. Se interroga por la condición al final del ciclo, ¿vale? Entonces aquí realizo la acción, aquí pregunto la condición. Si la condición no se cumple, pues que se vuelva a repetir la acción, ¿sale? Esto se va a repetir hasta que la condición sea verdadera. Una vez que sea verdadera, ya no se regresa a la acción, sino que va a realizar otra cosa. Y tenemos también la estructura desde, que se utiliza cuando se conoce con anterioridad a que empiece a ejecutar el ciclo el número de veces que se va a interactuar, ¿sale? Por ejemplo, quiero leer 10 números, pues ahí yo ya sé con anterioridad cuántas veces voy a repetir el ciclo, ¿sí? 10 veces en este caso, ¿vale? Y en el diagrama de flujo es este simbolito, el rectángulo con un triángulo interior, en donde tiene aquí mismo la declaración de la variable, tiene el incremento y tiene la condición. Si la condición no se cumple, pues va a realizar la acción.
hasta que la condición se cumpla, y aquí ya se saldría, ¿sale? Y obviamente también tenemos estructuras anidadas, que tanto las estructuras selectivas como las repetitivas pueden ser anidadas e introducidas unas en el interior de otras. Eso es lo que quiere decir anidado, de que yo puedo tener esta interacción, y dentro de esta interacción puedo tener esta otra, ¿sale? Está una dentro de la otra. Y bueno, finalmente el lenguaje C++ es un lenguaje de programación. Es uno de los más comunes y que se sigue utilizando a pesar de que ya tiene bastante tiempo de haberse creado. ¿Sí? El lenguaje de C++ se comenzó a desarrollar en el año de 1980, ¿sale? Y su autor fue Bjørne Stroustrup, un nombre medio raro, ¿sale? Al comienzo este lenguaje era una extensión del lenguaje C, nada más que fue denominado C with classes. Este nuevo lenguaje comenzó a ser utilizado fuera de la AT&T en el año de 1983. El nombre de C++ es también de ese año y hace referencia al carácter del operador de incremento de C++. Nosotros vimos la variable incremento, por ejemplo, los contadores. Contador es igual a contador más 1. En C++ no se tiene que poner así, sino que se tiene que poner contador y dos símbolos de más, ¿sale? Al poner los dos símbolos de más, le estamos indicando al programa que se va a incrementar de 1 en 1. La evolución de C++ ha continuado con la aparición de Java, un lenguaje creado simplificando algunas cosas de C++ y añadiendo otras de manera personal, que se utilizan para realizar aplicaciones en Internet, en especial los jueguitos en línea. Hay que señalar que el lenguaje C++ ha influido en algunos puntos muy importantes del ANSI C, como por ejemplo en la forma de declarar las funciones, en los punteros, etc. Aunque el C++ es posterior al C, sus primeras versiones son anteriores al ANSI C, ¿sí? Y algunas de las mejoras de este fueron retomadas del C++. C++ es a la vez un lenguaje procedural, orientado a algoritmos y orientado a objetos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de C++? Pues entre las ventajas, pues que es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Es un lenguaje muy didáctico. Con ese lenguaje puedes aprender muchos otros lenguajes con gran facilidad, como C#, Java, Visual Basic, JavaScript, PHP, entre otros, ¿sale? Lo bueno de la programación es que aunque no sepamos cuáles son las palabras reservadas que se utilizan en el lenguaje, si nosotros conocemos la lógica de la programación, vamos a poder programar en cualquier tipo de lenguaje que se maneje, ¿sale? Es muy potente en lo que se refiere a creación de sistemas complejos. Es un lenguaje muy robusto. Actualmente puede compilar y ejecutar código de C. Ya vienen con librerías para diseñar esta labor. Desventajas: es mucho más difícil de usar que otros lenguajes de programación, aunque pues eso va a depender precisamente de la persona que esté programando. Es difícil programar bases de datos, ¿sí? Los punteros, pues es muy complicado de acuerdo al sistema, y de hecho ya el sistema operativo es Windows 10, pues ya casi no maneja lo que son los punteros. Un ejemplo de código: este es el ejemplo básico que siempre se ve en programación, el hola mundo. Esta es la estructura del código en C++. El include uStream es como que la librería principal para que funcione o para que se ejecute bien el programa, ¿sí? Después el using namespace es el espacio de trabajo, se tiene que declarar, en este caso esto no cambia, el std. El int main es el programa principal, y entre llaves pues van a estar todas las instrucciones que se van a realizar en el programa, ¿sale? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que ya habíamos estado viendo, del promedio de un alumno a partir de las 3 calificaciones parciales,
y este sería el programa principal, ¿sale? Ya es el algoritmo que ya habíamos hecho anteriormente, ya es pasado a un lenguaje de programación. Tenemos el include, que ya lo habíamos visto, tenemos el use space, tenemos el it main. Aquí tenemos la declaración de las tres parciales de tipo entero. En el algoritmo le pusimos entero, ¿sale? Pero los datos enteros en C++ es a través de la palabra reservada int, de integer. Después tenemos la variable promedio, que en el algoritmo nosotros la teníamos como real y aquí lo tenemos como float. Un tipo de dato flotante es un tipo de dato decimal, ¿sí? Con el cout estamos indicándole lectura o que me muestre en pantalla algo, ¿vale? Aquí le estamos diciendo al programa, dame el valor de la parcial 1 y lo estamos almacenando en la variable parcial 1. Con cint le estoy diciendo que va a leer ese valor de la parcial 1 y así con cada una de las parciales. Después tenemos el proceso del promedio y con cout vamos a imprimir ahora sí que el promedio, ¿sale? El promedio es lo que se tenga de aquí de la variable promedio. Y pues con eso pues ya van a poder realizar la actividad 2, en donde deben de escribir el código correspondiente que resuelva este problema, que es exactamente el mismo de la actividad 1, nada más que en la actividad 1 hicieron el diagrama de flujo y aquí ya van a realizar el código correspondiente. Con código correspondiente me estoy refiriendo a algo similar a esto, ¿sale? Guiándose con este ejemplo, pues ustedes van a poder resolver la actividad, ¿sí? Lo único diferente que hay es esto, ¿sí? Esta condición, si el promedio es mayor a 5, va a visualizar este mensaje, de lo contrario va a visualizar este otro mensaje, ¿sí? Y eso sería todo.